Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor Viramonte. Estamos hoy para continuar con el ciclo de la cátedra abierta que se generó en la cátedra de mineralogía a cargo del doctor emérito Ricardo Alonso. Y hoy, bueno, aparte de la charla del doctor Alonso, tenemos un invitado especial, el doctor Benjamin Haidt, que viene de la Universidad de Potsdam, Alemania, pero bueno, él es graduado en esta universidad, recibido acá, así que es una muy buena visita, porque es un investigador muy reconocido, y va a dar una charla muy interesante, que va a seguir a continuación de la charla del doctor Alonso. Así que bueno, los dejo en manos del doctor para que empecemos con la actividad ya de hoy. Bueno, muchas gracias, Mauro. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Viramonte, por acompañarnos. Les cuento que el doctor Benjamin Haidt es hoy uno de los grandes sismólogos en Alemania, trabaja en el GFZ de Potsdam y fue alumno mío de tesis acá sobre el tema de fractales y alumno del doctor Viramonte allá en Alemania. Así que justo tenemos un alumno común, hemos compartido la dirección. Así que bueno, hoy ya está en otras cuestiones, pero está trabajando en un tema que va a hablar él. No quiero adelantar, no quiero espolear, como dicen los chicos ahora, pero un tema que es sumamente interesante y sumamente delicado por lo que me contó. Yo voy a hablar de otra cosa mucho más light, mucho más tranquila, que es, ¿no es cierto?, un poco el origen del libro, el origen de la bibliotecología en la Argentina, qué fue pasando con todos estos temas, y una gran figura de la bibliotecología que está completamente olvidada y que nosotros lo vamos a salvar hoy. Este era el ambiente que había en las misiones jesuíticas, cuando empiezan pasa algo sumamente interesante, y es que empiezan a producir los primeros libros, que los van a hacer, ¿no es cierto?, con tipos móviles, hechos con maderas tropicales, madera de la selva, y con tintas vegetales. Así empiezan a imprimirse estos libros, entre los cuales uno muy famoso es el que escribió el padre Nierenberg, Juan Eusebio Nierenberg, que es la diferencia entre lo temporal y lo eterno, que era la obra fundamental para los estudios de aquella época. Sobre todo se estudió acá en Esteco. Era uno de los libros que estaba entre los libros que se dieron en Esteco cuando se hizo esa primera colación de grado doctoral en la República Argentina, en Salta, allá por el año 1623, por los alumnos que venían en ese momento de Córdoba. Estos son algunos de esos libros y que marcan una cuestión que es sumamente importante, porque todo el mundo habla de los incunables, ¿no es cierto? Incunable es un libro muy particular. Acá muchas veces vienen aduanos que además secuestran los libros y son unos incunables, y son libros que tienen 100 años, 120 años, eso no es un incunable. Un incunable es cualquier libro que haya sido escrito desde el momento, o editado el momento que se hizo la imprenta, por los próximos 50 años. Cuando se terminan los 50 años, se terminaron los incunables. Lo que pasa es que si bien nosotros tenemos uno acá sumamente importante, que es de Re Metálica de Agrícola, la obra fundamental de la geología y la mineralogía, y los yacimientos minerales que se conservan ahí en San Francisco, que lo trajeron los frailes franciscanos, nosotros en América, incunable es otra cosa. Son los libros, ¿no es cierto?, que se imprimieron en América por 50 años. Entonces, ahí está el punto. Esta es una discusión de bibliófilos que siempre está en juego. Y hay libros, por ejemplo, el libro que se hizo acá en la edición original de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, en algún momento lo tenía un coleccionista de libros de Buenos Aires, le ofrecieron $1.000.000 por el libro, no lo quiso vender, y al año siguiente el gobierno alemán le ofreció 2 millones de euros por ese libro, editado ahí en las misiones. Tampoco lo quiso vender. Ahora se murió, no sé qué habrá pasado con el libro que tenía este famoso coleccionista. Este era el ambiente de cómo comienza un poco la historia del libro acá en América. Fíjense, la mayoría son todos libros religiosos, algunos libros son la lengua guaraní, por ejemplo, y ese era el ámbito, digamos. Esto es una famosa pintura que hizo Florian Pauke, un jesuita, que muestra cómo era la enseñanza en aquella época, en aquellos colegios de las misiones. Luego viene
la famosa Universidad Nacional de Córdoba, y ahí se conserva, digamos, obviamente el Colegio San Carlos y toda la historia, pero acá hay algunas fotos, el escudo, y ahí se conserva realmente el primer libro que se considera un libro bibliotecológico, que es ese de los jesuitas, que está ahí, o sea, donde ya se habla de un sistema de clasificación, de cómo clasificar los libros, cómo organizar las bibliotecas, etc. No voy a abundar mucho con esto porque era una época compleja. Recuerden que la Inquisición estaba a full y obviamente que los libros eran muy mirados para ver que no contuvieran cosas que fueran contra la doctrina y contra la fe, y por eso fíjense en todas las tachaduras, ¿no es cierto?, que se le hacían a los libros de los que hacían los inquisidores. Justamente en Córdoba se conservan los índices de los libros prohibidos, y también, ¿no es cierto?, algo que tiene que ver con nosotros, que es el Maleus Maleficarum, que era el martillo de brujas, que era todo unos libros que tenían los inquisidores, cómo había que hacer para descubrir a las brujas, ¿no? Y obviamente el mandarlas a la hoguera, que era el trabajo que hacía este señor, el inquisidor más famoso de todos, que era Torquemada. Digo esto porque muchos de estos libros se han conservado en las bibliotecas nuestras. Ahí lo tenemos al Maleum Maleficarum, y salteando varios siglos, llegamos, ¿no es cierto?, a San Martín. ¿Por qué muestro a San Martín en toda esta historia? Simplemente porque San Martín fue un gran lector y un gran coleccionista de libros. Una de las cosas que nadie se explica era cómo San Martín no llevaba prácticamente nada fuera de algún uniforme militar, su espada, su sable corvo, pero sí llevaba 700 libros cuando cruzó los Andes. Entonces llevaba 12 cajones de libros que los pasó a Chile y después los pasó a Perú, y con eso se funda la Biblioteca Nacional de Perú se funda con los libros que llevaba San Martín. Estos son algunos de los libros, ahí están, no sé si se puede ver, pero bueno, por ahí dice creo que está tapado ahí, dice justo San Martín, por ahí no sé, hay otro libro que también dice San Martín, que lo escribía era tan sencillo, tan humilde, que tenía una estampillita que decía José de San Martín. Esos libros obviamente muchos han quedado en la Biblioteca de Lima y muchos fueron a parar a los bibliófilos. Yo tuve la suerte de tener uno de los libros de San Martín en la mano en la librería El Virrey, una librería de un anticuario peruano en Lima, que bueno, por supuesto tenía una fortuna, y era un libro que evidentemente había salido de ahí de la Biblioteca Nacional de Lima. Digo esto porque es interesante que el mayor prócer que tiene la patria era también un gran estudioso, era un estudioso sobre todo de Plutarco. Pero bueno, no me voy a detener ahí, sí voy a saltear a otra figura sumamente importante, que es Domingo Faustino Sarmiento, el creador de la Academia Nacional de Ciencias, que puso todo el esfuerzo del país, ¿no es cierto?, para que se creara la Academia Nacional de Ciencias, trayendo los mejores sabios de Europa y de Estados Unidos de ese momento, los astrónomos el astrónomo Benjamin Gould y a Davis, que era el meteorólogo, los trajo de Estados Unidos, y al resto los trajo de ahí de Centro Europa. Y ahí con ellos vinieron obviamente todos los libros que formaron lo que hoy es la Academia Nacional de Ciencias. Pero lo que es importante destacar es una figura que pasó completamente desapercibida hasta ahora, y que es la Biblioteca Científica Argentina. Nace con este hombre, ahí está medio tapado el nombre, Heinrich Max Sparn. Ahí está la fecha de nacimiento y muerte, vivió 77 años. Hoy completamente olvidado, y que en castellano su nombre alemán por el de Enrique Sparn, con el cual firmó toda su obra bibliográfica en Argentina. Acá, en esta figura, está el profesor Rodolfo Parodi Bustos. Ahí estamos juntos. ¿Y por qué les pongo esta figura? Pongo esta foto simplemente porque el profesor Parodi Bustos fue el primero que me contó sobre Enrique Sparn. Él había trabajado con él en Córdoba en la década del 30, de 1930.
El profesor Parodi Busto vino acá a Salta, fue el auxiliar de Ciroli en el estudio de las cuestiones paleontológicas. Él fue el que describió ese gliptodonte que estaba ahí en el museo, el que describió el megaterio de Anta. Bueno, tiene varias cosas hechas Parodi. Pero además es una figura interesante para la historia de la ciencia, por la simple y sencilla razón de que lo conoció personalmente a Florentino Ameghino. Cuando él era chico, su papá buscaba fósiles para Florentino Ameghino, él fue parte de todos los Parodi, Lorenzo Parodi, todos los Parodi que trabajaron ahí. Un libro que sacó Tony, que está en internet, que habla de toda la historia de los Parodi. Este es uno de los tantos hombres que en los años 30 hubo una división tremenda. Entró un director nuevo al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, que era Martín Duelo Jurado, y los echó a todos. A uno se fue Kraglivich, que era la visión 1 también de Ameghino, se fue al Uruguay, y hoy Uruguay se la conoce por Kraglivich como paleontólogo. Rusconi se fue a Mendoza, Castellanos se fueron a Santa Fe, y bueno, y Parodi se fue a Córdoba. Ahí trabajó con Spahn y con otros. Posteriormente vino a Salta y ahí empezó a trabajar con Ciroli en la vieja Facultad de Ciencias Naturales, cuando dependía de Tucumán en los años 60, 70. 60 sobre todo. Así que bueno, yo tuve la suerte que cuando cumplió 100 años, fui a su cumpleaños, se festejó en Jujuy, hicieron una linda fiesta, estaba el gobernador de Jujuy presente y demás, y ahí, bueno, aparte que siempre me contaba un montón de anécdotas, quedó esta cosa curiosa, ¿no? De ser el último argentino vivo que había conocido personalmente a Florentino Ameghino. Murió a los 101 años. Bueno, la obra de Spahn comienza, él empieza como bibliotecólogo en Estados Unidos. O sea, él se va de Alemania a Estados Unidos y empieza a trabajar acá en la Library Association de Estados Unidos, en American Library Association. Este es Enrique Spahn, costó muchísimo conseguir fotos, imágenes de él, porque no hay nada, pero bueno, ya las tenemos. Ahí está su fecha de nacimiento y de muerte. Y bueno, en el mundo de los libros, ¿no es cierto? Enrique Spahn es lo que se conoce como el clásico ratón de biblioteca. Este cuadro, que se pintó en 1850 de Karl Spitzberg, justamente hace mención a los hombres de libros, ¿no? Como era Borges, como era Grusac en la Argentina. Enrique Spahn nació el 19 de diciembre de 1889 en la ciudad alemana de Pforzheim, y estimamos que llegó a la República Argentina en los primeros años del siglo XX. Ahí está la ciudad de Pforzheim, este es el lugar donde él nació. Acá está Pforzheim, y esta es una vista de la ciudad. Esta es una ciudad que se caracteriza, pues, es famosa por hacer relojes. Spahn tuvo un puesto de auxiliar bibliotecario en la famosa Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que fue fundada por Sarmiento, y a la cual arribaron los grandes científicos alemanes y centroeuropeos de la segunda mitad del siglo XIX, entre ellos Sterne, Blackwell, Siewert, Lorenz, Hieronymus, Weisenberg, entre otros. Spahn debió de compartir y de partir con los últimos alemanes que se encontraban trabajando en la academia, como el caso de von der Bende, Duering, o sea, los dos Duering, el Adolfito y el Oscar. Vamos a hablar del Adolfito, porque es muy interesante lo del Adolfito, y Kurtz, que era un paleobotánico. Entre paréntesis, ¿otro Villamonte usted lo llevó a conocer a Spahn? No, ya había muerto. Ya había muerto. Pero se escuchaba de él. Sí, Se escuchaba, todavía se escuchaba. Hoy ya no se escucha más, nadie sabe quién fue, pero bueno. Ahí está otras imágenes de la Academia Nacional, desarrolló su actividad, ya digo, Spahn desde prácticamente el 1916. Acá tenemos algunos de los grandes sabios que llegaron de Europa, contratados por Sarmiento. Es muy importante esto porque, sobre todo para la historia de la ciencia, para la historia de la geología, es muy importante esto porque nosotros hoy tenemos 3 premios Nobel de ciencia que no han salido de la nada, salieron de una semilla, y esas semillas fueron esta gente que empezaron, ¿no es cierto?, a hacer que la Argentina fuera un país con alta ciencia ya en el siglo XIX.
muy por encima del resto de los países de Latinoamérica. Por eso uno mira hoy Latinoamérica y aparece un premio Nobel en México y paremos de contar, hay otros premios de literatura y demás, pero ciencia, la Argentina tiene 3 premios Nobel de ciencia. Entre los que están acá, ¿no es cierto?, están sentados de izquierda a derecha, fíjense en personajes muy importantes. Yo en otra oportunidad voy a hablar de todo esto, pero de todas maneras ahí está Pablo Lorenz, un botánico que fue el primero que encontró fósiles acá en el Cerro San Bernardo y acá en la Sierra del Eser, y se los mandó a Kaiser en Alemania para que lo investiguen. De ahí sale todos los fósiles que llevan el nombre Kaiser, la megalapida, la Kaiserapia sapheloide, todo lo que se le ocurra con Kaiser. Pero fueron Lorenz y Jerónimo los que los buscaron y los encontraron y los llevaron. Bueno, Vogler, que era un matemático, y ahí está nuestro querido, Celac y el padre de la geología argentina, que es Alfred Stelzner, que venía de la Academia de Minas de Freiberg y que cuando muere Bernhard von Cotta, vuelve de nuevo a Alemania para hacerse cargo de esa cátedra. Y después están ahí, ¿no es cierto?, un personaje que tal vez para nosotros el más importante, que es Max Siewert, Vogler y Wesenberg. Este era un holandés, un zoólogo holandés, que fue el primer presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Este es muy importante para nosotros porque es el que vino a estudiar las aguas. O sea, no vino, se iba a ir a Alemania porque estaba harto de la Argentina, de los problemas que tenían en Córdoba y demás. Porque esto, claro, no sabían español, entonces ellos enseñaban en alemán, los otros que estaban sentados ahí no entendían el alemán, no entendían el español, así que, bueno, estaba harto y se quería ir. Y Sarmiento le pidió por favor que no se vaya, que vaya a una provincia del norte, que había gente ahí, que tenían un observatorio astronómico, un laboratorio de química, que estaban, bueno, era el Colegio Nacional de aquella época, que estaba ahí en el centro, ahí cerca de la iglesia de la Merced. Entonces le dice, vaya, dice, hágase cargo, dice, no me dejen banda. Bueno, cómo no, dice, me voy a ver qué pasa. Y vino y estuvo como 3 años acá en Salta. Él es el que dio todas las aguas de acá del río Arenales, el que fue a estudiar las aguas de Rosario de la Frontera, las aguas del Sauce, y además hizo un montón de otras cosas de análisis químico, sobre todo de las maderas, de las tinturas vegetales, todo ese tipo de cosas estudió Siewert. Bueno, volviendo a Spar, hay que rescatar que era un políglota y manejaba no solo la lengua materna alemana, sino que además tenía conocimiento de ruso, polaco, francés, italiano, inglés, portugués y el español, que era su segunda lengua, que aprendió y utilizó ampliamente acá en nuestro país. Comenzó a publicar en 1919 en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, salió en el tomo 6, número 6, el primer trabajo, que era una serie de extensos catálogos de revistas nacionales e internacionales de ciencia. Su magnífico catálogo universal de revistas de ciencias exactas, físicas y naturales fue incrementándose año tras año con numerosas actualizaciones y suplementos. Acá los vemos, para que tengan una idea cómo eran esos suplementos de ciencias exactas, físicas y naturales. Fíjense en las áreas que tocaba, ¿no es cierto?, la zoología, la mineralogía, geología y paleontología, la cual siempre daba un lugar muy importante en su obra, la química, la física, la matemática, etc. Esos catálogos hoy son oro en polvo para los que hacen historia, para los que estudian la bibliografía, porque cuando uno tiene que hacer una tesis, que es lo primero que tiene que hacer, buscar los antecedentes bibliográficos. Bueno, si uno quiere buscar antecedentes bibliográficos, nada mejor que ir a consultar estos viejos trabajos de Spar. Ahí tenemos algunos de los lugares donde él fue publicando. El catálogo, en este caso, habla del catálogo universal de las revistas que se hacían de ciencias exactas, físicas y naturales. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, todas las áreas que cubría ese catálogo. A lo largo de su extensa carrera publicó un 1,5 de artículos, unos 150, 140, 150 artículos, firmado siempre como único autor. En esa época se estilaba solamente ser único autor. Ahora resulta que hay revistas como Nature o Science, donde salen 20 autores y después ponen un asterisco y mandan 100 más abajo, ¿no?
O sea, la complejidad de estas cosas que se hacen en Marte, por ejemplo, donde hay equipos gigantescos, científicos trabajando, no cuestiones que tienen que ver con el origen de la vida, hace de que hoy ya ser un único autor es casi imposible. Todavía hay, pero quedan cada vez menos. Todos, como decía, están firmados siempre por él solo y versan sobre temas relacionados a bibliografías de múltiples temáticas, materia científica, especialmente geología, minería, petróleo, meteorología, historia de la ciencia, entre otros. Acá en algunos catálogos internacionales sigue figurando como naturalista, científico, dice bibliotecario. En realidad, digamos, vamos a ver por qué quedó confundido, no era un científico, era un bibliotecario, un bibliotecólogo, podemos decir padre de la bibliotecología científica argentina. Asimismo publicó sobre bibliotecas del mundo, o sea, la cantidad de cosas que tiene es impresionante. Fíjense, biblioteca del mundo, incunables, que es lo que contaba hace rato. Bibliografía, que es lo que le da valor a una biblioteca, o sea, tener un incunable, por eso la biblioteca más rica en Salta es la de San Francisco, porque tienen 2 o 3 incunables. Bibliografía meteorológica y antártica, las primeras bibliografías las publicó Antártica, las publicó él. Sobre Malvinas también, sobre sociedades científicas, ranking de universidad, ahora que está de moda los rankings. Hace poquito el doctor Miramonte salió en un ranking, justamente con uno de los más citados a nivel científico, y resulta que, fíjense, ya en la época que él ya hacía ranking de universidades, ¿no? Entre muchos otros temas que suman las 140 publicaciones, bueno, se destaca el trabajo que realizará sobre las bibliotecas rusas, manejaba muy bien el ruso, las bibliotecas del mundo con más de 50.000 o con más de 100.000 volúmenes, las sociedades científicas mundiales con más de 1.000 miembros, todo este tema, hoy es un tema de estudio, de análisis, pero en esa época era como decir, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿No? Las mayores colecciones de manuscritos orientales existentes en la biblioteca del mundo, la cronología de diferenciación. Ojo, ¿no? Que estamos hablando de una época que no había cero internet ni digital ni nada, esto era todo a ficha, ficha manuscrita, hecha tinta china en fichita, así se manejaba. Los manuscritos de la biblioteca del mundo, la cronología de diferenciación, número de socios, y distribución de las sociedades de geografía. Hoy es un tema que se estudia mucho porque ¿qué pesa más? Una sociedad científica como la GSA, que tiene 40.000 socios, o National Geographic, que debe estar como en 200.000, o la Asociación de Química del Mundo, que creo que tiene como 500 millones, no sé cuánto tiene de socios. Entonces hay una cuestión de que las sociedades pesan en función. Bueno, él ya se dio cuenta que eso tenía una importancia grande en aquella época. Las sociedades no pasaban de 50 miembros. Y distribución de la Sociedad de Geografía, el orden cronológico de la fundación de las sociedades matemáticas, la biblioteca con más manuscritos sobre el viejo mundo, y así sucesivamente una enorme cantidad de temas alrededor del libro. También publicó un repertorio de textos de Derecho y Ciencias Sociales traducido a la lengua castellana, una bibliografía de la yerba mate, otra de los ferrocarriles, y un notable trabajo sobre las sociedades de ciencia, letras y arte que llevan los nombres de los grandes hombres, que se llaman, no sé, in memoria de gloria. La biblioteca que les llevan los nombres de personas. Por ejemplo, acá tendríamos la biblioteca Victorino de la Plaza. Por ejemplo, sería una de las bibliotecas que llevan. Ese es el libro que le escribe sobre las bibliotecas que llevan nombres de personas, y que las mayores colecciones, bueno, vean ustedes que yo lo veo muy bien. Los estudios relacionados con las sociedades científicas les llevaron a crear una nueva ciencia. Él inventó una ciencia, que es una ciencia muy rara, pero ciencia al fin, a la que bautizó con el neologismo de sociadología, que era justamente con el objetivo de estudiar cómo se comportaban estas sociedades, cómo crecían los miembros, qué publicaban, sobre qué temas estaban armadas, etcétera, etcétera, incluidas las academias, tanto científicas y técnicas, desaparecidas y existentes. Según el padre, se trataba de una rama de la ciencia de la cual no había predecesor, y por ello le dio el nombre con una nueva y particular disciplina
que le llamó, ahí está, en alemán y en inglés. En 1920 Spark inauguró la serie Miscelánea. Esto es muy interesante porque nosotros hasta el día de hoy estamos disfrutando de muchas de esas misceláneas que están digitalizadas. Una de esas, cuando hicimos con el doctor Villamonte el trabajo sobre génesis del litio de Sala de la Puna, que publicamos en 1984 en el Congreso de Bariloche, ¿no es cierto? Una de las cosas que también ya estaba publicada y nos sirvió mucho fue el trabajo que hizo Nicoli sobre la geoquímica de la salmuera de los salares de la Puna. Esas misceláneas son sumamente útiles y están en internet, les digo por si las quieren bajar. Y él llegó a publicar 33 trabajos en esas misceláneas. Ahí están las misceláneas, como comenzaron. Y fíjense acá, salvo el número 4, ¿no? Que lo hace Duelling, el Adolfo Duelling. Todos los demás trabajos, todas las demás misceláneas, y fíjense los títulos, fueron publicados por Spark. También es interesante este trabajo, por ejemplo, que nos dedicó especialmente a la geología, a la mineralogía, a la paleontología de la República Argentina, que les digo que es uno de los trabajos clave, ¿no es cierto?, que hay que tener a mano, y donde desde la A a la Z tiene 933 trabajos recuperados, ¿no? Casi 1000 trabajos. Pero 1000 trabajos, fíjense que fueron escritos a mano, para que después pasen a la imprenta, con pruebas de galera, con todo lo que significaba en aquella época llegar a publicar. Bueno, los trabajos de Spark, la mayoría son sobre biblioteca. Fíjense el listado de trabajos que tiene Spark. Hay que sentarse, tal vez. Era un hombre que debe haber trabajado 18 horas diarias para hacer esta obra. En 1927 comenzó a publicar asiduamente en el prestigioso boletín de la Academia Nacional de Ciencias, con una treintena de trabajos que llegan hasta 1965. Algunos trabajos. En 1923 la Academia Nacional de Ciencias lo nombra con el cargo de secretario. Y en 1939 alcanzó el grado ya de miembro de pleno derecho en la Academia Nacional de Ciencias. Fíjense en la importancia que tuvo esta academia. Ahí está el señor secretario Enrique Spark, esta de las autoridades de la época. Y bueno, la academia, ¿no? Ahí donde estaban Avellaneda, Darwin, de esto es lo que quería comentar, ya voy a hablar de esto. ¿No es cierto? Bueno, todas figuras, todas grandes, Hieronymus también, Juan Selman, el presidente, y todo lo que se le ocurre, ¿no? Ahí tiene varios nombres, Julio Argentino Roca, Sarmiento. Esto es un texto manuscrito de él, está firmado por Enrique Spark, y ahí está cuando se presentan todos los trabajos para ser presentados, para ser publicados en la academia. De acuerdo con revistas internacionales, Spark publicó unos 178 trabajos en 6 idiomas, esto es lo que figura, ¿no? Después hay que ver cuánto, hay mucho que no se sabe, porque están publicados en Alemania, en otros países, pero aparecen unos 165 trabajos en español, 7 en alemán, 2 en francés, 2 en inglés, 1 en portugués y 1 en italiano. Ahí pueden ver la letra, un artículo de Academia de Ciencia, firmado por él, firma autógrafa. Esto es un simple raconto de cómo se fue mostrando su biografía, no vamos a tener eso. Pero sí es importante este dato, que en el año 1947 ya fue nombrado jefe de todas las bibliotecas de la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba tenía, igual que la de Salta, tenemos la de Naturales, la de Humanidades, la de Económica, bueno, todas las bibliotecas de la Universidad de Córdoba pasaron a depender de Spark. Bueno, esta es una caricatura que hizo Gerardo Romano, el tribuno, sobre Spark. Y acá hay una escultura que me parece que representa muy bien lo que fue Spark, una escultura en papel que representa la fuerza de una mente construida por la lectura, en este caso del artista chino F. Li Hongbo. Entre 1955 y 1963,
hay un extraño vacío en su producción escrita que probablemente esté relacionado con el golpe militar que instauró la Revolución Libertadora y que eventualmente pudo dejarlo cesante por razones políticas. Su nombre desaparece de las publicaciones oficiales y fue reemplazado por el de Telasco García Castellano, que efectivamente el doctor Piramonte me habló muchas veces de este hombre. Ahí lo tenemos, Telasco García Castellano, nació en 1912, murió en 2008, es autor de una vastísima obra sobre historia de la geología, y entre ellos este libro sobre Sarmiento y la importancia de su influencia en Córdoba. Desde 1963 en adelante, Enrique Sparn siguió relacionado con distintas bibliotecas hasta su muerte, que ocurrió a los 77 años en 1966 en Córdoba. Sparn se había casado en 1920 con una dama italiana de apellido Floriani, no podemos saber el nombre todavía, originaria del Friuli, Friulana, como muchas de las familias italianas que hay en Salta, con quien tuvo una hija, Enriqueta Sparn, nacida en 1924. Esta foto es sumamente interesante porque aquí se lo ve a Sparn, ¿no? con la esposa y con la hija, que está Sparn, la esposa, la hija, y este personaje que está acá ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Porque tuvieron que estudiar con su libro de cristalografía en Mineralogía 1, que es el doctor Juan Olsacher. Enrique Sparn fue un bibliotecario científico y no un científico, como dice, aparece en algunas biografías extranjeras, como esta, por ejemplo, de Pavel Gutenberg. La vida de Sparn, curiosamente olvidado y nunca reconocido ni homenajeado en el país, sí en su ciudad natal, encontramos información de homenaje a su ciudad natal. Bueno, larga, fecunda, dedicada a organizar, ordenar, catalogar y a publicar sobre el libro y las publicaciones periódicas, especialmente en el área de las ciencias naturales. Por la magnitud de su obra bibliográfica se lo propuso a Sparn como el padre de la bibliotecología científica argentina. Este es un trabajo que publicamos en La Plata. De todas maneras, para los que no les cierre todavía la palabra bibliotecología, es la ciencia que estudia las bibliotecas en todos sus aspectos. Este es el trabajo que publicamos sobre los aportes a la bibliografía geológica de Sparn en el último congreso que se hizo de Historia de la Geología Argentina. El próximo va a ser el año que viene en Tucumán, les voy comentando. Enrique Sparn no solo fue uno de los más grandes bibliotecarios profesionales que tuvo la República Argentina, sino que además es probablemente el único que alcanzó el grado de académico de ciencias. Enrique Sparn hizo del libro su pasión en la vida y sabe que los libros son los ladrillos con los que se construye la mansión del conocimiento. Ahí lo tenemos, el ratón verdadero. Ya vimos el otro ratón, acá está el otro ratón, el que se come todos los libros de la biblioteca que no se consultan. Y como dijo el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no es cierto?, que decía que él concebía el paraíso en forma de una biblioteca. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, ya está el doctor Hey, que va a dar la próxima conferencia, así que después vamos a hacer unos minutitos para que tomen aire, y se viene una conferencia sumamente importante. Ya lo voy a presentar después. Y quería preguntar si a alguno le quedó alguna duda o tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuántos libros tiene y si tiene algún incunable? ¿Yo? Sí. ¿Yo personalmente? Sí. Bueno, yo tengo 35.000 libros. Esa es mi biblioteca. Pero no tengo ningún incunable. Los libros más viejos que tengo son del siglo XVII. Lo que pasa es que no es viejo. O sea, los libros no puede ser un libro de 260 años y no vale nada. Ahora, un libro, por ejemplo, ese que me ofrecieron a mí en venta, que tenía un sello de San Martín, el libro no valía nada, pero el sello de San Martín valía todo. O sea, hay todo un valor simbólico en el libro también. Yo tengo libros que valen fortuna, ¿no es cierto? Pero, claro, son libros, o porque tienen una dedicatoria, tengo uno de Juan Manuel de Rosa, o porque tienen o porque son únicos, son piezas únicas.
hay muchas formas. El mundo del libro, hay una asociación en la Argentina, que es la Asociación de Libreros Anticuarios de la República Argentina, de la cual soy socio, que ahí es el mundo del libro y el mundo de los bibliófilos, y se discute y se ven. Por eso yo tuve la suerte de ver ese libro que pedían $1 millón en su momento, la diferencia entre lo temporal y lo eterno del padre Nierenberg. Eso lo vi personalmente. Entonces, hay libros que no porque sean, o sea, un incunable tiene valor porque incunable. Pero hay muchos libros que no porque sean viejos, valen. Entonces, yo, por ejemplo, entre los libros más importantes que tengo, es una primera edición del Quijote, una primera edición, una tercera edición de la primera edición del Quijote, del siglo XVIII. Ese libro es una fortuna. Y después tengo una historia general de la Florida, de un tal Gabriel de Cárdenas de Zúñiga y Cano, del año 1722, que no la tiene en Estados Unidos. O sea, la busqué yo en el sistema de Estados Unidos y tiene fotocopia en Utah, y todo lo original en mi casa. Entonces, hay cosas así que son, eso está hecho en pergamino, ¿no es cierto?, con letras sanguíneas, etcétera, con toda una genealogía de la casa del Marqués de Avilés en la Florida. Bueno, unas cosas que son muy, pero muy valiosas. Tengo primeras ediciones de Cook, de Linneo, tengo un tomo suelto del Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijó, que es una obra fantástica, primero racionalista dentro del mundo eclesiástico, y esa obra también tiene un altísimo valor. Tengo libros que fueron expurgados, tengo libros de los jesuitas, tengo libros de, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Pero ya digo, los libros valen, hay muchas razones para que un libro vale. Puede valer una fortuna, como decía, por un sellito nada más. Y no porque sea viejo, vale. Y no porque sea viejo, como sale muchas veces en las noticias, ¿no es cierto?, allanaron y encontraron la razón de mi vida, un incunable, la razón de mi vida, no un incunable, la razón de mi vida del año 50. Entonces, 40, mejor dicho, la década del 40. O sea, hay muchas cosas que hacen valioso un libro, ¿no es cierto? Y muchas veces hay cosas que son valiosas por una firma, por ejemplo. Y un día estaba en el Parque San Martín y encontré un libro que había publicado Perón en Caracas, firmó por Perón. O sea, eso vale porque ya Perón estaba en el exilio y porque el libro está firmado por él. Y el otro libro, abro el libro y tenía una carta de Eva Perón, que había mandado un libro a Sucre, alguien se robó el libro y la carta quedó adentro. Iba dirigido a un niñito de Sucre. Así que bueno, hay cosas como esas que le dan valor a cada cosa, ¿no? Entonces es muy amplio, no puedo hablar de la cantidad de miles de cosas que uno conoce del mundo del libro, pero estas son algunas de las cuestiones que son importantes. Así que bueno, interesante la pregunta. Disculpa, yo también tengo una consulta. ¿Y la obra esa que tiene 933 trabajos de geología y mineralogía, sí, dónde se encuentra? Creo que está disponible en internet. Ah, Es una de las misceláneas, le va a quedar después la charla. Esa está ahí, la miscelánea. Para buscarlo. Claro. Porque, ¿cómo, lo que hacía los trabajos de mineralogía y paleontología eran como resultado de bibliografía? Claro, él era el que llevaba todo el fichero de todo lo que se iba publicando. No sé si vieron, el último trabajo que está ahí es de Suber, Rudolf Suber. Rudolf Suber era un geólogo polaco, petrolero, que se vino a Cacheuta, en Mendoza, y después vino a Laguna de la Brea acá, porque un trabajo sobre la laguna, están los dos ahí, sobre la Laguna de la Brea, en Jujuy. Entonces propuso un pozo y demás. Bueno, ese fue un geólogo petrolero que estuvo acá. Después se volvió a Polonia. En Polonia es muy conocido, tiene monumentos y toda la historia. Y en Polonia puso un pozo, en un balneario de aguas termales, puso un pozo para agua potable, para agua de tomar. Con tan buena suerte que el agua tenía litio y tenía una composición de magnesio, potasio, además muy equilibrada, que le venía muy bien a los alcohólicos de Polonia y de Rusia y de todo lo demás, porque después de una borrachera y estar, ¿cómo se dice?, con
Resaca. Con la resaca tomaban esa agua y quedaban fantásticos. Entonces el agua empezó a venderse de una manera impresionante. Y todavía al día de hoy uno la puede consultar, pero se vende en Europa la Suber Wasser, el agua Suber, ¿no? Que es como la Pellegrino, como la Evian, como esas grandes aguas europeas. Bueno, esta es otra. El mismo Suber que trabajó acá, el mismo Suber que descubrió esa agua espectacular para geólogos. Para geólogos después de Lázaro. Doctor Miramonte, ¿quiere decirnos algo sobre el tema de Telasco García Castellano? ¿Usted que lo conoció? No, sí, un poquito. Yo tuve el gran honor de ser el último ayudante alumno del doctor Juan Olsache. Juan Olsache. Y entonces yo participaba mucho en esa famosa cueva que tenía en ese museo de mineralogía, que ahora es realmente un museo de mineralogía, que en esa época era una cueva realmente. Bueno, ahí se juntaban, viniendo a esto, en Córdoba en esa época, Olsacher formaba parte de un tipo de sociedad, entre comillas, que se juntaban a tomar café muchas veces en ese museo, entre los cuales estaba un tío político mío del cual le he heredado yo la biblioteca, entre los que existe un incunable. Una biblioteca muy grande que posiblemente yo estoy pensando donar a la Universidad Nacional de Salta. Sí, obviamente. Y ahí estaba el otro famoso. ¿Qué incunable es? Es un incunable de español. No tiene mayor interés cuál es. No, digo por la temática. De literatura. Literatura. No. Era historiador este tío mío, doctor J. Francisco Quinto Silva, que junto con el padre Grenón, famoso jesuita de la Compañía de Jesús, formaban esta asociación sociedad en donde seguramente el padre debe haber estado, sin ninguna duda. Seguro que sí. Y se juntaban en ese viejo, de la anécdota, en ese viejo hoy Museo de Mineralogía de la Universidad Nacional de Córdoba, que vamos a mostrar la foto, que era la famosa cueva del doctor Olsache. Claro, la cueva del doctor Olsache. No, y lo de Telasco también. Que usted me bueno, contó y después Telasco García Castellano un personaje, digamos, grande, que duró años, ¿no es cierto? Fue profesor mío de Geología Económica, era profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, pero fundamentalmente lo que era que se dedicaba a la Academia Nacional. Y fue el que mantuvo por muchos años, mal o bien, después juicios de valor tienen otra cosa, ¿no es cierto? Pero la mantuvo viva a la Academia Nacional de Ciencias en tiempos muy difíciles. Después de que es derrocado Perón, la Academia Nacional de Ciencias sufrió por mucho tiempo, falta de apoyo económico. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso, que se frena de golpe así, justo en 1955, directamente relacionado. Yo volviendo al tema de lo que hablamos de los libros, dos cosas. Una, le quería contar la historia de Adolfito, ¿no? De Adolfo Doering, eran dos hermanos, Adolfo Doering y Oscar Doering. Y eran miembros de la Academia. Entonces, cuando se discutían el tema de los nombramientos, lo habían propuesto a Darwin, ¿no? Y lo propone a Darwin, como miembro de la Academia, entonces, honorario de la Academia. Entonces, el Adolfo Doering se opone. Y está en las actas de 1876 están, ¿no? Y se opone diciendo, ¿y quién es Darwin?
¿quién es Darwin? La pregunta es ¿quién es Duerin? O sea, hoy Darwin, ¿no es cierto? ¿Qué es Darwin? La pregunta es ¿quién es Duerin? Bueno, finalmente, ¿no es cierto? Votó él en contra y los otros votaron a favor y bueno, así Darwin figura en esa lista como honorario. Y lo otro que les quería contar con el tema del libro, acá el mayor bibliófilo en Salta es Gregorio Caro Figueroa, que tiene 50.000 libros en Cerrillo, un gran galpón lleno de libros. Y que algunos conocen su biblioteca, es impresionante, impresionante. Y él tiene un libro, ¿no es cierto?, que hace poco le ofrecieron cash, $30.000 y no lo quiso vender, que es el primer libro que escribe Sarmiento, el Facundo, que salió en Chile, y ustedes lo ven, se está desarmando el papel de diario con anotaciones de Sarmiento. Entonces ese libro vale una fortuna, porque es Sarmiento, porque está anotado por Sarmiento y porque es la primera edición de ese libro. Y para que vean lo que son las cosas que les decía, el valor del libro, cuando Borges escribe su primer libro, que es un libro de poesía, se llama Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires, ¿cómo sería que estaba hecho en papel de cartulina y papel de obra que se llamaba en esa época, que como no se animaba ni siquiera a regalarlo, ¿no? Lo escondía cuando iban a tomar café con los amigos, lo ponían sobre todo. Le dejaban sobre todo, cuando el tipo llegaba a la casa, sacaba, ¿qué es esto? Sacaba y era el libro de poesía de Borges, de Fervor de Buenos Aires. Hace poco se vendió en Sotheby's, en Londres, una primera edición de Fervor de Buenos Aires, que fue buscadísimo, y se vendió en como 70.000 libras esterlinas. La primera edición. O sea, Borges jamás en su vida se imaginó que su primer librito ese de cómo iba vale 70.000. O sea que por eso digo que el mundo del libro no es porque el libro sea un librito así viejo y feo, que sé yo, puede valer como este que digo de Sarmiento o este otro, fortuna. O sea, es muy complejo el mundo del libro. Pero de todas maneras quería hacerle un pantallazo para que tuvieran alguna idea de este asunto. Obviamente a nosotros nos interesan más lo que tiene que ver con la ciencia natural y con la geología. Entre paréntesis, con esto cierro, Sparn custodiaba en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el libro más caro que tiene la Academia de Ciencias guardado, es la primera edición del Origen de las Especies, dedicado por Darwin, con una foto de Darwin dedicada por él, y eso está en una caja fuerte, obviamente, del tesoro de la biblioteca de Córdoba. Nosotros acá en Salta tenemos la suerte, ya lo he dicho en otra oportunidad, que tenemos dos tesoros. La biblioteca de los dos primeros geólogos argentinos, recibidos en la Argentina, ¿no es cierto?, que son acá en la UNSA, ¿no?, acá en Naturales, que son la biblioteca de Juan José Nájera y la biblioteca de Franco Pastore. Esas dos bibliotecas están con todas sus obras completitas acá en la Universidad de Salta. Esos son los tesoros. Después las bibliotecas se van armando con todo lo que se va donando a la vuelta. Pero ese es el núcleo y el tesoro fundacional. Así que bueno, no sé si queda alguna pregunta más, alguna duda. Si no, vamos a hacer unos minutitos de descanso y ya el doctor Haidt va a arrancar con su conferencia.